Haga su pega nomás, haga su Ponga pega. su querella. Ninguna. Marcelo Alonso, usted quería hablar de la cuenta pública o de otro tema. No, yo quedé pegado con el tema de los scooters, que creo que la empresa que lo está proveyendo está lavándose las manos. Su propaganda no usa casco. Si la persona se En la accidenta, página oficial, sí, pues en la seguramente. página oficial. Si una persona se accidenta, como esta chica que hoy día está con respirador artificial, los costos de eso van a correr por la persona que se accidentó, la empresa se lava las manos. Y el otro tema que a mí me molesta o me hace mucho ruido es que los scooters tienen que andar por la vereda, no por la calle, como el caso de las bicicletas o estas ruedas que uno no sé cómo se equilibran, pero los scooters andan por la vereda. Y eso significa que el derecho preferente del peatón pasa a segundo plano, y ahí yo no estoy de acuerdo, porque los atropellos de scooter a peatones son frecuentes. Yo me imagino un scooter a 25 kilómetros por hora, que ha pasado, atropellando a una señora de 80 años que sale a caminar. La fractura de cadera, de muñeca, de lo que sea, o de cabeza, de cráneo, es inminente. Y la empresa se lava las manos, esta empresa que provee los scooters. Nos falta cultura vial, las personas que están usando estos scooters no usan el casco, no respetan la señalización, no estamos preparados para este tema de los scooters en Puerto Sí, Montt. ayer, Andrea, voy contigo. Ayer sacó no una declaración, pero en el fondo esto fue algo que venía, digamos, desde el municipio, quien fue el que trajo esta empresa, que decían, y no se olvide usar el casco. Pero después del accidente. Y después del accidente, claro. Ahora se ha enfatizado harto en el uso del casco y todo, pero bueno, no es una ciudad. Yo le recordaba a Raúl que para el verano, en Puerto Varas, por ejemplo, cuando arriendan las bicicletas y todo, todas tienen casco. Todas es con El casco. proveedor, Sí. el proveedor te entrega el casco. Pero hay una diferencia igual, porque en Puerto Varas tú entregas y retiras en el Sí, mismo lugar. sí, Acá sí. tú lo dejas tirado. En cualquier lado. Yo creo que igual ahí, si bien hay una responsabilidad que es de la empresa, efectivamente, por no entregar las normas de seguridad, no olvidemos que aquí hay un aparato público que está entregando este servicio también. Y ahí la municipalidad tampoco puede Lavarse las manos. las claro. manos y decir que no hay. Ahora creo que igual en esto del dónde están o dónde transitan los scooters, las bicicletas, yo aquí creo que igual hay un problema que se nos viene a futuro con la restricción de los presupuestos de los ministerios. O sea, ¿cuántas ciclovías estaban pronosticadas construirse que el ministro de Transportes dijo que no eran necesarias? De hecho, en Santiago hay un proyecto de la ampliación de la ciclovía de la Alameda que se eliminó, se sustituyó, no sé, ahora que el gobierno cambia las palabras, las definiciones de las palabras en estos escritos, pero ya no hay ese proyecto de ciclovía porque considero que no era necesario. Pero cuando nosotros vemos que la población de bicicletas, de scooter, empiezan a crecer, lo que dice Marcelo es fundamental. Tiene que haber una ciclovía que permita que el peatón camine por un lado y que el otro dispositivo de dos ruedas funcione. Entonces creo que aquí tenemos como un arma de doble filo a futuro. Estamos con Marcelo Alonso del Partido Nacional Libertario, con Andrea Bravo del Partido Comunista, Raúl Monsalve del Partido Republicano y Luis Vargas Machado del Partido de la Gente. Raúl, ¿Sabes cuál es el problema o sea, con este con gobierno esto no abre de las grandes alamedas? con No sé, pregunto. este problema que tenemos Menos mal. de las prioridades? Perdón, pero cuando el gobierno anterior te deja sin plata porque se la llevaron para la casa, en el fondo tú tienes que priorizar. ¿Sí? Y es evidente que si tú tienes que elegir entre construir viviendas de emergencia, sobre todo por desastres que no se pudieron cubrir tampoco en el gobierno anterior, y construir una ciclovía, yo creo que el sentido común te dice, bueno, construyamos primero las casas, después vamos a ver por la ciclovía. Pero es un tema simplemente de priorizar lo que hay que hacer. En ningún caso esta supuesta filtración que dice Andrea de que se van a eliminar los programas que vienen dándole con eso toda la semana, se ha dicho siempre, se han redefinido, tienen que adaptarse los programas. A veces la gente se olvida de que los programas que se están revisando muchas veces es plata que se gasta en cosas que son groseras. Yo el fin de semana estaba revisando, está protestando virtualmente la gente de extrema izquierda porque le están cortando el financiamiento a la cultura. Yo me pongo a revisar cuál es el programa que le están cortando el financiamiento El a la Instituto cultura. de la Juventud también, Lo mismo. 80% en sueldos. ¿Y sabes cuál era el programa?
el programa, y lo voy a decir en un castellano más, Castizo. decía, el programa era sobre la importancia de los traseros, un programa cultural. Tenía otro nombre, en realidad tiene otro nombre. Ya, Yo pero encuentro que es grotesco Es lo que que no es hace en grotesco cierta porque es forma verdad. Raúl, porque Es Raúl verdad, ese es de el vuelta en un programa que argumento ustedes- súper ridículo. ¿Cachai? ese es Que el a mí me programa que preocupa ustedes más están el cierre, defendiendo. a mí me preocupa el Eso cierre es de lo la que- fundación Pero de las Raúl, Raúl tiene la familias. palabra. Eso es lo que La ustedes fundación de las estaban familias defendiendo. se cierra Eso no se ha ahora en tocado. mayo. La fundación de las familias, Pero vuelvo, Andrea, o sea, yo estuve déjame- hablando el pero otro déjame día con las terminar chiquillas de la idea. Ustedes fundación están y les defendiendo llegó un programas un culturales que no documento. tienen nada que ver con cosas importantes para la gente. ¿Cómo van a ustedes estar defendiendo el financiamiento de un programa cultural Raúl. de género donde se expone la importancia de los traseros? Perdóname, Raúl. en eso están gastando la plata. Raúl, ¿Te yo parece creo- razonable? Raúl, yo creo que primero ¿Eso tú tenés crees que no tener hay que un poco, revisarlo? primero tenés que tener un poquito Pero de tú crees que eso respeto no- y no pero- gritarme pero tan eso no te fuerte estoy porque gritando, estamos te más estoy- cerca, no no te te estoy exaltes gritando, tanto. pero eso tú crees que hay Pero que lo revisarlo, ¿no? segundo, yo creo que es La súper ley pide respeto importante. y Pero mira, interrumpe Es cuando ¿a ti te se súper le parece- ocurre. a ti te importante parece, el cierre Andrea, del que- INJUV y es súper importante el Pero cierre de Andrea, la Fundación de la no Familia. estamos hablando La de Fundación de la cierres, Fa- estamos hablando de revisiones de No, programas. Raúl, ahí Revisiones mira, de te lo voy a programas. buscar porque yo Nuevamente, estuve hablando con las chiquillas de ustedes la Fundación de la inventaron- Ya Familia. habíamos estado tan Ustedes tranquilitos. inventaron Quiero el hacer un tema de la alcance Junaed. ahí, A ver, No, mira, Luis. déjame cortito. Ya, Mira, mira, por mira, ejemplo, acá y con está. esto termino. Mira, Espérate, Andrea, ustedes búscalo. revisaron, inventaron el tema de la Junaed. ¿Te acuerdas la semana pasada la polémica de la Junaed, Ya, que se de iba a la terminar la alimentación. Junaed? Sí. A nivel nacional. Se olvidan de que la Junaed, por ejemplo, en la gestión del gobierno de Boric y del Partido Comunista, dejaron de cobrar cerca de 900 millones en multas a las empresas proveedoras. O sea, ese era el nivel, el desorden que tenían. Entonces, por supuesto, ¿cómo no se van a tener que revisar esos programas? Si estamos gastando plata en programas de género, por ejemplo, en el tema de la juventud, en el de cultura que comentaba recién, en donde se hace una obra especie de teatro con temas psicológicos mezclados respecto a los traseros. ¿En serio? ¿Ese es el nivel de programa que ellos están defendiendo? Nadie la Luis está Vargas defendiendo. Sí. Parece Tú que a lo ti estás defendiendo recién, No, me dijiste, yo hay que estaba- revisar los programas. Yo por estaba hablando de favor. No, de la Fundación de la familia, Familia y claro. de hecho Hay yo creo que priorizar, a hay que quienes priorizar, andan prioricemos. buscando qué programa de Prioricemos. traseros aquí son otros. No, Parece que aquí hay un fetichismo con el no, traserismo acá por Oye, parte de los Perdóname, pero los que se Andrea, sacaban, Andrea, los que se mándame un sacaban las capítulo que no banderas tengo eran nada. ustedes, no éramos Mira, nosotros. yo aquí ¿Ah? quiero leer lo Oye, que ¿no dice será la que Fundación de las Familias. Andrea, que Han revuelto. las chambonadas del gobierno son intencionales. Yo creo todo el rato. Yo creo que ¿Sí lo o hacen no? para provocar, Pero porque ¿cuál es aquí chambona? dice, queremos Raúl. ¿Cuál es contarles con A mí me mucha encantaría honestidad. tener al presidente Kass mañana aquí. Sí. ¿Cuál es sentado, en chambona? serio. Mira, yo creo que esto, Robert, es súper importante para que la gente lo sepa y Raúl deje mentir. ¿Pero quién firmó eso? Esto lo manda la dirección de la Fundación de las Familias acá en Puerto Montt. Ah, ya. Querida comunidad, queremos informarles con mucha honestidad la situación importante. Ayer, esto lo enviaron el día martes, nos informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social que la Fundación de las Familias cerrará a nivel nacional. Sabemos que esta noticia puede generar mucha incertidumbre y muchas emociones. ¿Quién porque envió eso? La Fundación de la Familia, de la ¿Dónde está el directiva. decreto? Pero perdóname, Te Andrea. estoy diciendo lo ¿qué- que No, enviaron. pero ¿Cuál tú me es el estás rol comen- de la Fundación de la Familia? La Perdóname la Fundación de las ignorancia. sí. Familias fue creada hace mucho tiempo, creo que de hecho viene desde el proceso de dictadura, Ya. donde se abre un espacio comunitario. Pero no te rías, pues, Marcelo, si es serio. Es que Es Ya una- estamos cerrando algo de la dictadura, qué bueno, entonces no te Pero- entiendo, pues si tú estás defendiendo... Por Dios, que No, 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 pero ridículo. pongamos pongamos orden, orden. Pon pero- orden. A ver. Pon orden. Sí, ya. Pero Andrea. Pon sí. orden, porque No, de pero verdad que es ridículo. de verdad que y yo no bien sabía lo que hacía la retrógrado. Fundación de La las Fundación de las Familias, Familias por eso. hace talleres desde distintos ministerios, depende del Ministerio de Desarrollo Social, y entrega cobertura tanto en salud, en desarrollo integral para niños, niñas y adolescentes, en educación básica para personas que son analfabetas. Genera un espacio de comunión en los distintos sectores donde están ubicados. Ya. O sea, acá en Puerto Montt, la Fundación de las Familias, que está ubicada frente al CUGAT, genera una cantidad de programas para mujeres, adultas mayores, dueñas de casa y cuidadoras que son gigantes. O sea, yo ahí conversando con las chiquillas que llevan muchos años trabajando. O sea, yo tomé yoga el año pasado con ellas, por eso también lo digo, como usuaria del espacio, éramos más de 50 mujeres. Fíjate que el Sí. otro día Pero conocí si Niñas, Santiago niños viene y del gobierno adolescentes. militar, Quiero eso tocar tampoco- algo- tampoco vamos con es Luis. Más un Vamos tema con Luis, a biológico. ver. Quiero tocar algo muy sensible acá con respecto al tema comunicacional. Que mi amigo acá, Ahí está la chambona republicano, número claro, uno. A ver. que tira la piedra y después pide Esconde la perdón. mano, ¿ya? Y pide perdón. Claro, con estos temas quizás no sea así. Lo mismo pasó, Hacienda recomendó recortar el 15% en la PGU, Sí. ya bono invierno, asignación y familiar, etcétera. Sí.
por ejemplo, tiran los temas sobre la mesa, pero después se retrotraen, Maracedini tiene que salir dando disculpas, etcétera. Yo creo que ahí el tema No, comunicacional... pero ella no pide disculpas. Maracedini hasta el momento no pidió ni una disculpa. Sí, no, ninguna. Entonces, Dice que yo no creo- se va a recortar nada. Ni yo Quirós creo tampoco. que, claro, y ahí es donde vienen estos problemas, quizás no sea tal como dice Raúl o los proyectos, pero hay un tema comunicacional tremendo que está sucediendo en este gobierno principalmente, cómo comunicas ya lo que quieres realizar. Yo creo que fue un tema de campaña de José Antonio Kast en ese sentido, a evaluar varios proyectos, no solamente la PGU, uno que estaba con Andrea. Pero tú dijiste una palabra, evaluar. Eso es el concepto que siempre ha estado instalado en toda la discusión respecto al tema de la DIPRES. Hoy Sí. lo conversamos la vez pasada. Ese informe que se hace, que Evaluar lo hace la los DIPRES, lo hacen todos los años. Todos y los todos los gobiernos. años lo Todos los firma el mismo gobiernos. ministro. Y Pero la tienen forma los como mismos lo parámetros. comunicas, la forma como lo comunicas. La PGU. Es uno de los ¿Sabes temas. lo que pasa? Es que cuando ocurre esto es cuando el gobierno, yo creo que no logra dimensionar el impacto que No. puede tener. Y ahí es Claro. donde viene Mm, la reacción mm. tardía, y se ve como un error no forzado porque la Sí. comunicación debería ser más transparente. Ya hablamos la semana pasada de la filtración del decreto número 16, donde estamos hablando de todo lo que ustedes están argumentando aquí en este panel. El punto está en que eso debiera tratarse de un modo distinto, porque primero no debiera filtrarse. Primero. Ahora, si el gobierno lo hizo, y puedo concordar con Raúl ahí también, si el gobierno lo hizo a propósito, para que se vea dónde, a lo mejor el lenguaje debió haber sido distinto, donde a lo mejor había que hincar el diente y todo. ¿Por qué? Porque queda la sensación, la percepción de que solamente se va a atacar los programas sociales. ¿Ya? Ahora, ¿a cuánta gente benefician ¿Tú sabes esos por qué se programas filtran? sociales? Es lo que podemos también discutir, ya más allá de si vamos a aprobar el porno o no vamos a aprobar, ¿cierto? Sí. La cultura, o sea, creo que no va la discusión hacia esto, pero hay muchos programas, por ejemplo, cuando abordaban el tema de la niñez, que yo sé que a Andrea le apasiona ese porque ella trabaja en ese sentido como psicóloga, y claro, uno dice, chuta, si ya nos cuesta, sin recursos, ¿qué más podemos hacer? ¿Sabías Entonces, que la lista ahí de espera viene, de niños ahí que viene el pudiese gobierno y llegar, reacciona tarde. la lista de espera que pudiesen, la lista de espera de niños que necesitan ingresar a un programa de servicio de protección especializada es llenar un estadio nacional. 13.000 millones de pesos menos en el servicio implica no solamente mayor precarización laboral, sino que tener que cerrar programas. Pero O sea, ¿de en dónde Puerto sacaste Montt, que se van a cerrar esos programas? Te vuelvo a nadie preguntar lo está- mismo. No sé, no Dios te mío, está diciendo que Tenito. lo van a cerrar. Por Ya, Dios, pero aprende a en serio, escuchar en un serio, poquito. en serio. Sí, no dice que se cierra. Toda la semana el Partido Comunista con la misma minuta. Ataquemos al gobierno porque están amenazando con cerrar todos los programas sociales y eso es falso. Robert, yo pido un poco de orden Pero si en eso ha esto sido- pero eso ha porque ocurrido toda la una de semana. las cosas que hemos intentado hacer es transparentar y ordenar estas cosas. Nosotros como partido no vamos a estar disponibles para que existan este tipo de falta de respeto porque Raúl Voy y a Luis quedar- ¿Cuál falta me de han respeto? Voy a tratado de quedar como mentirosa mal- mucho espacio. Como mal coach, ¿ya? Mal moderador. Mal moderador también. Yo no Marcelo he dicho Alonso, por nada. favor, sus Oye, 3 minutos va. Estamos todos de acuerdo, Andrea, tú interrumpes. Sí. Tú interrumpes al resto. Haz un mea culpa al respecto. Yo hago mi mea culpa, pero también Raúl no me ha dejado hablar hoy día y tú también de repente me tiráis la talla porque sí, yo ni hay siquiera cosas que te hablamos. dejo pasar, como cuando la semana pasada o antepasada me dijiste ojalá no seas una detenida desaparecida. Yo eso, me lo dijiste cuando íbamos saliendo, yo eso lo encuentro una falta de respeto gigante, porque de partida tú no conoces mi historia, no conoces si yo tengo personas detenidas desaparecidas y yo jamás me voy a reír de tu historia personal. Y Andrea, ¿Puedo seguir? pero sí, pero lo Yo- que podemos lo debatir que pasa fuera de aquí micrófono, es el claro, panel, claro, lo sí, que sí. pasa No, pero afuera. Bueno. ok, Marcelo. El gobierno está revisando programas que se vienen financiando sin análisis desde hace mucho tiempo, con muchos millones de pesos. Como decía Raúl, el tema del festival de Popó o de Poto, financiado con plata de las culturas, yo creo que estamos claros que no es prioritario. En el Instituto Nacional de la Juventud, el 76% de las platas iba solo a sueldos. O sea, quedaba un 25, un 24% para actividades. Y en esas actividades estaban estos festivales extraños. Yo creo que eso sí amerita y es indefendible el mantener ese tipo de programas. Hay otros que sí, estoy de acuerdo. Estos niños vulnerados, que Andrea trabaja en ese ambiente, la señora Andrea, puede ser perfectamente mantenido y a lo mejor hay que mejorarlo.
pero no podemos discutir que en general los proyectos que vienen del gobierno anterior han sido cero aporte a la sociedad y muchos millones gastados en el tema. En eso yo estoy absolutamente de acuerdo con Raúl. Y el último mensaje, que como Partido Nacional Libertario estamos apoyando a este gobierno, pero como bien dijo Johannes Kaiser, ancla y huasca. Felicitamos lo bueno, criticamos o levantamos la voz cuando el tema no es de acuerdo a lo que el presidente Kast hizo en su campaña electoral. Hay todavía muchos compromisos que faltan por cumplir y estamos expectantes de que ello ocurra. Mira, Déjame un cortito. me permiten un segundo porque me están emplazando acá y dicen ya que, como dije yo, las chambonadas del gobierno las voy a explicar. ¿Me dan 30 segundos para ¿Seguro? explicarlas? Primero, el bencinazo. Seguro. El bencinazo. Es público que nos escucha, me dice, por favor, aclare lo de las chambonadas. El bencinazo. El almuerzo de los compañeros en La Moneda no lo vamos a aclarar, solamente voy a enumerar, ¿ya? Chocó mucho eso con el relato de austeridad y recortes presupuestarios. Las explicaciones distintas de Alvarado y Quirós respecto a la gratuidad. La ministra de Ciencias que confiesa, que no estamos hablando del ataque, ya, que confiesa que el mejor regalo que pudo recibir en la vida fue haber sido pobre. Los puntos de prensa de Cedini, los 19 seremis que han renunciado al poco a asumir, las designaciones parlamentarios no electos como embajadores y uno por violencia intrafamiliar que en Panamá lo cuestionaron, ni siquiera aquí. Y todos Rincón. calladitos, ¿ah? Todos calladitos. Rincón, sí. Derecha, izquierda, todos. O sea, en Panamá lo cuestionan y no lo cuestionan acá. Bueno, el afer de Steiner con la PDI, afer entre comillas, ¿ya? Sí. ¿Cierto? Los 40 ilegales expulsados cuando el gobierno dijo los 370.000. Ujú. Los 370.000. Resulta que ahora no hayamos qué hacer con los venezolanos porque como no tenemos relaciones con Venezuela, no pueden ser expulsados. No pueden. Entonces no sacamos nada con decir una cosa y hacer todo lo contrario. Ustedes van a decir, sí, pero Robert, ya no lleva ni 2 meses el gobierno. Pero estoy hablando de lo que se comunica y lo que a veces el silencio otorga. Y también podemos hablar de que se nos presentó una carta de navegación del gobierno muy distinto a lo que se ha aplicado. Aquí no corre el de otras cosas con guitarra porque ya fue usado. No hay guitarra, de hecho. se le Y llevaron fue, para y la fue Sí, de mal hecho, no usado. están ni las Y cuerdas. fue mal usado por eso. Entonces, también eso, sería bueno que el presidente en algún momento explique o detalle, porque todo el mundo dice no hay plata, no hay plata, no hay plata, y queda la sensación de que se lo robaron todo, que la plata desapareció por arte de magia, pero podría haber una bajada especial para que se nos ilustre de qué pasó en realidad. Pues, se malinvirtió en cosas que a lo mejor no tenían importancia, La la ley de auditoría. Tú reconstrucción, dejas la abierto, auditoría. Mira, abierto hay- cuando dices que da la sensación que no quedó plata o que se llevaron la plata. A ti te queda la sensación porque yo tengo la certeza. Es que Habían, Pero cuatro- es que habían hay 40 algunos- millones es de que dólares hay en algunos- la hay- caja hay- fiscal. Por favor, hay un yo ahora detalle cedo que la palabra. tú Lo he hecho. mencionas ahí el tema de chambonada. Yo te preguntaba cuáles son las chambonadas, porque a mí no me parece que la expresión chambonada, o sea, chambonada es un error brutal de algo que tú hiciste por negligencia o porque quisiste equivocarte. En el tema de las bencinas, tú dices el bencinazo. Mira, voy a entrar en una pelea ahí directamente con los socios de al lado. El fin de semana estuvimos viendo una entrevista que le hicieron a Pablo Longueira, donde él dice, oye, yo si hubiese sido presidente de AUDI, dice con ese lenguaje que tiene, no hubiese permitido jamás, dijo, que le hubiesen entregado ahí que le hubiesen quitado el MEPCO a la gente. ¿Y cuál era su solución? Dijo, yo hubiese subvencionado la bencina y después el problema lo arreglamos más adelante. Bueno, esa es la expresión del populismo transversal en toda la clase política. Para Y hoy de día lo la que tenemos- Ley de pesca, ¿cierto? Sí, ley de pesca. Y hoy día lo que tenemos es un presidente de la República que prefiere ser honesto intelectualmente, ser responsable fiscalmente y que no le interesan un par de puntos más, un par de puntos menos solamente para quedar bien con la gente, sabiendo que el tema económico es vital en Chile. Entonces sí, errores pueden existir, pueden haber, pero mira, tú me dijiste recién la bajada comunicacional. ¿Y por qué se filtran las cosas? Bueno, la respuesta es evidente: ¿por qué se filtran? Porque no hemos podido sacar a nadie, porque dejaron todos amarrados. Si todas las filtraciones que han habido, incluso las que han habido acá localmente en Puerto Montt, nosotros tenemos un CRM que no va a ser quién, que lamentablemente le subieron una foto con una persona cuestionada
cuestionada por hechos de violencia, y se la subió El una rector de la persona, Universidad se Austral. la subió De una su equipo. persona de su equipo. Si no se han Montesino. podido, No se ha podido limpiar la casa. Llegaron ni sol- siquiera los las sere- eso es personas de verdad, los serenos confianza. Llegaron solos. Entonces- Quiero cerrar este bloque, ¿saben por qué? Por el último yo se los dejo a ustedes, ¿ya? Así que vamos a la pausa, seguimos, y el último ustedes playan, detallan lo que quieran. Gracias. Nos separamos un instante y volvemos con Robert Arellano e invitados a Café